Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de La Palabra de los Cóndores, organizado por el Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad tenemos al escritor Yero Chuquicaña, ¿no? Al cual vamos a hacerle unas preguntas sobre su producción literaria. Pero antes de ello, voy a comentar brevemente un poco acerca de su biodata. Yero es licenciado en literatura por la Universidad Nacional San Agustín, ¿no? Y actualmente es escritor y redactor de contenido. Bien, en 2016 fue reconocido como joven promesa de la narrativa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por Falsos Cuentos Taca, su primer libro. En 2018 formó parte de la Delegación de Escritores Peruanos. En 2019 participó en el AI Festival Arequipa. En 2020 ganó el concurso de cuentos Nuestros Relatos del proyecto especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Ha publicado la colección Falsos Cuentos, La primera vez que alguien te habló de mí, en 2017, y Peruanos de segunda mano en 2019. Luego tenemos su novela, no, perdón, libro de cuentos, ¿Qué carajo es el amor?, que originalmente vio la luz en 2016. Y bueno, como última producción literaria tenemos esta novela, ¿no?, juvenil titulada El Erizo, de la cual comentaremos más adelante. Muy bien, Yero, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. ¿Qué tal, Fidel? Gracias por la invitación. Un saludo para todos los espectadores del programa. Bien, Yero, quisiera empezar con la siguiente pregunta. Tú naciste en Hilo, Ujú. Moquegua. Quisiera que nos comentes un poco acerca de cómo fue tu infancia, tu adolescencia, ¿no?, en la ciudad de Hilo, que fue donde pasaste gran parte de tu vida, y cómo es hoy en día, ¿no? Han pasado más de 20 años aproximadamente. Hay un contraste en cuanto al ambiente, al lugar, al espacio. ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, Hilo es una parte importante de mi vida porque nací y crecí allá, ¿no? Muchos de mis primeros cuentos beben directamente de esa experiencia, de ese espacio en Hilo, en los años 90, años en los que se desarrolla mi infancia. Entonces muchos de los personajes también viven, personajes de falsos cuentos viven su infancia, adolescencia en esa década, ¿no? Es muy importante para mí. Y lo veo también como un primer paso en esta carrera literaria enfocada en la narrativa. Pero actualmente hilo como un espacio físico real no es algo a lo que yo recurra actualmente. No suelo ir a hilo con frecuencia, ¿no? A pesar de que mi mamá vive allá. Y eso es más por un tema de aclimatación, porque ahora que ya tengo como 15 años viviendo en Arequipa, yo estoy más cómodo viviendo en Arequipa, ¿no? Me gusta más estar en Arequipa. Y mi mamá lo sabe, mi familia lo sabe. Entonces, hilo ya es prácticamente parte del recuerdo, de la memoria, ¿no? Y también mucho de lo que yo recuerdo que era, ya no lo es, o también porque eh, los procesos que ha atravesado este puerto ahora podría ser equiparado con alguno de los más importantes acá en Lima. Entonces, ya no es el puertito chiquito, ¿no?, donde se desarrollaban estas historias, sino es un puerto de gran importancia para el sur del Perú. Entonces, eso conlleva un montón de actividades económicas, ¿no?, de concentración de gente. Y no sé, narrativamente hablando, tal vez ese encanto que yo encontraba en los 90 ya no exista, pero eso no quiere decir que no se puedan contar nuevas historias, ¿no? Tal vez en algún momento, no lo sé, en el futuro vuelva a escribir algo sobre hilo, pero por ahora no, yo creo que esa etapa ya está cerrada. Muy bien. Digamos, bueno, ¿de qué manera crees que ha influido el espacio en tu producción literaria? No, quizá no necesariamente el espacio. Bueno, si hablamos de espacio en sí, lugares, personas, quizá algunos acontecimientos que tú recuerdes que hayan marcado tu proceso creativo, ¿no?, en cuanto a los cuentos que has escrito. Claro, la experiencia vital es importante, ¿no? Cuando somos chicos vemos la vida de una forma, cuando somos adolescentes de otra, y cuando somos adultos parece que volvemos a mirar al pasado para reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Más o menos así pasa en la narrativa para mí. Entonces, mi familia
en Hilo, cuando estábamos allá, hemos vivido casi en todas partes, entonces me conozco más o menos todo Hilo, ¿no? Y eso fue muy importante para no solo encasillarme tal vez en un solo estrato, sino estar viendo cómo es realmente las cosas. Eso tomó inspiración por uno de mis cuentos llamado Peruanos de Segunda Mano, donde Hilo se divide en dos, según la perspectiva de un personaje, ¿no? Y ahí también inevitablemente se ve la diferencia de clases, ¿no? Y cosas que son totalmente ciertas, ¿no? En un momento todos creen que es felicidad y que armonía cuando eres niño, pero te das cuenta que al crecer nada de eso fue así, que las cosas definitivamente tienen estructuras, tienen límites y tienen barreras. Y esas barreras son las que la mayor parte de los protagonistas intentan vencer en mis relatos porque quieren, desean algo más. O sea, como los personajes de Rivero están intentando obtener esa última chance que les va a dar esa victoria personal, sino es que pública, para sentirse realmente reconocidos, valorados. Entonces, bebo mucho de hilo, de mi experiencia viviendo en casi todas partes de esta ciudad, de mis amigos, de mis antiguos vecinos, ¿no? De las calles, de la gente. O sea, sí, solo puedo pensar en hilo. Y cuando pienso en hilo, automáticamente siento nostalgia, ¿no? Por todos esos años. Ujú. Muy bien. En una entrevista anterior, me parece que para El Comercio, mencionaste que en tu vida familiar, ya que lo has mencionado, no hubo ningún tipo de estímulo hacia la literatura, ¿no? Tus padres tuvieron, labores ajenas a la literatura, pero también mencionas que tu primer acercamiento fue con libros educativos, ¿no? Incluso también mencionas a un autor, un cuentista muy famoso, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco acerca de cómo fue ese primer acercamiento, ¿no? ¿En qué circunstancias, ¿no? Por ejemplo, contabas con una biblioteca en casa, había una biblioteca fuera de casa, algún club de lectura, ¿no? En esa época, ¿cómo se dio? Bueno, no había bibliotecas en mi casa, venimos de una familia un poco con condiciones limitadas, ¿no? Entonces, lo que hacían, lo que pasó fue que la lectura la descubrí de casualidad, ¿ya? Tenía libros de secundaria cuando era chiquillo, 8 años, que fueron proporcionados por amigas de mi mamá, decían, oye, mira, acá hay unos textos, también le puede servir a tu hijo, ¿no? Y en esos textos había extractos de cuentos peruanos. Lo que hice fue ver las ilustraciones, los dibujos, pero cuando se acabaron los dibujos me di cuenta de que el texto que acompañaba cada ilustración tenía un cuento, ¿no? Y podía ahí descubrir, por ejemplo, Los gallinas sin plumas, ¿no? Cuentos de Enrique Congrés, Vargas Llosa, también de Ciro Alegría. Entonces, de todo un poco había ahí. Eso fue para mí determinante porque dije, esto es genial, ¿no? Chivolo, sin muchas ganas de patear la pelota. Tal vez la literatura es el camino, entonces me empecé a interesar por la lectura y luego a medida que quería más, había por ahí como una especie de, ¿cómo decirlo? Eh, una biblioteca comunitaria que no era tal cual, sino más bien un lugar donde podías conseguir más libros de unas amistades. Entonces seguí leyendo y ya en la secundaria, en el curso de literatura, recibí apoyo de algunos profesores, de una profesora en especial, ¿no? Y seguí leyendo y me dijo la típica frase, no, tú deberías ser escritor, pues no. Pero en ese tiempo todavía no lo pensaba como tal. Ya en la universidad dije, bueno, voy a estudiar literatura porque es algo que me gusta. Y ya no, yo como estaba estudiando en hilo una carrera ajena a la literatura, pensaba que eso era una causa perdida porque apenas salías de la secundaria, todos los chiquillos se ponían a estudiar la carrera de moda, por ejemplo. Yo me metí a estudiar ingeniería comercial Mm, y no duré ni un año porque no me gustó. Luego, aún pensando en el hecho de que debería convertirme en un elemento solo para generar dinero, me metí al Senati después de eso, entonces ahí perdí otro año. Pero todavía era más infeliz que antes, ¿ya? Entonces, mi hermana que está estudiando en Arequipa me dijo, mira, postula a literatura y si te gusta te quedas, pues, ¿no? Así como jugando, pues te postulé, ingresé y ya, pues, ya no regresé a hilo. Entonces, ahí empezó todo, seguí la carrera, empecé a meterle manos a la escritura y con los años salieron mis primeros cuentos que podemos decir que son mm,
leíbles, o sea, leíbles, existe esa palabra. O sea, cuentos en los que no me puedo arrepentir, porque estos me han dado el reconocimiento. Incluso Takataka nació en esos primeros cuentos y lo mandé a los Juegos Flores de la UNSA, ganó. Y luego lo mandamos al Premio Nacional de Literatura y ganó. Ujú, Entonces, todo eso nació en ese tiempo en el que yo escribía con voracidad y leía con voracidad, pues, ¿no? Ya en la universidad me cayó un montón de referentes literarios, no solo nacionales, ¿no? Internacionales, de todo un poco, Borges, Cortázar, Quiroga, Rulfo, Faulkner, Hemingway, Camus, Akugatawa, o sea, de todo, de todo. O sea, tenía muy buena formación en la Universidad Nacional de San Agustín y eso me ayuda para poder encontrar las herramientas necesarias para escribir y sacar lo que ahora tienes aquí, ¿no? Pues estos 3, 4 libros. ujú. Y Yero, bueno, yo creo que coincides con la gran mayoría de escritores, ¿no?, que hemos entrevistado. La mayoría afirma que se inició como lector eh, antes de animarse a ser escritor, ¿no? Es lo que tú también acabas de confirmar. Y en este caso, pues la pregunta que te haría es, ¿en qué momento tú decidiste ser escritor, ¿no? O sea, después de haber leído estas primeras lecturas, dijiste, bueno, o en todo caso, cuando tú te animaste a estudiar literatura, después de Senat y ingeniería, ¿tú tenías la expectativa de ser escritor? O sea, ¿ibas a estudiar literatura para ser escritor o pensabas que, bueno, tal vez te iba a dar otro tipo de campo laboral? No, creo que todo fue como jugando ya, porque, o sea, escribía, tenía ahí mis garabatos, ¿no? Borradores de cosas que se me ocurrían, pero nunca pensaba que tal vez iba a llegar demasiado lejos, porque es un ambiente competitivo, ¿no? Uno cuando ingresa a una escuela como de literatura, imagino que en San Marcos o en la UNSA, en primer año vas con ilusión de que puedes conseguir, tal vez, a lo mucho, amigos que piensen como tú. Yo cuando entré a primer año de literatura había gente que quería ser escritor, compartía sus poemas en los pasillos, ¿no? Sus cuentos, ¿no? Y 2, 3 años de esas 20 personas ya no quedaba más que uno, digamos, ¿no? O sea, es como que estudiar literatura no es convertirse en escritor, sino es aprender teoría literaria sobre todo, Ujú, ¿no? ujú, Entonces ahí me dio un pequeño golpe de realidad, pero las ganas no se habían apagado, o sea, me gustaba sobre todo más que, además a la par, digo, con la enseñanza, el ambiente, los amigos, los profesores, porque ahí se forman relaciones humanas que hasta ahora tengo amigos que ya están también conmigo 15 años, ¿entiendes? Entonces, y son amigos lectores que no solo hablan de literatura, sino de música, arte, o sea, tenía una formación bastante completa en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mantener no solo activa el gusto por la lectura y la palabra, sino también por el arte en general. Entonces, cuando era chiquillo quería escribir, sí, pero no pensé que iba a ser publicado. Fue insistencia de un amigo que también estaba con su editorial Rey Nueva, editorial Aletea de Ruan Huarca, ujú, que me dijo, oye, vamos a publicar, pero yo le decía no, le dije muchas veces que no, porque no creía que estaba listo y no creía que fuera publicable. Antes de esto tenía como unos borradores que a la gente le gustó, pero a mí no me gustaba. Dije, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero después de tanta insistencia dije, ya, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, a mi manera, ¿no? Porque suena un poco rudo, pero a mí me gusta hacer las cosas de una forma, porque tengo una visión y me gusta que esa visión se vaya hasta el final, pues, ¿no? ujú, Se concrete de una cierta forma, porque soy de esas personas que cree que si no se hace de esta forma, no va a funcionar. Y más o menos sí me ha resultado, porque de eso nació, pues, Takataka, que es el libro de cuentos que ganó el Premio Nacional de Literatura. Entonces, ya después de esa insistencia del editor, se publicó ese libro y obtuvo lo que tuvo en esos años. Y luego salió la recopilación que es Falsos Cuentos, ahí donde está Ribeiro. ujú. Luego vino ¿Qué carajo es el amor? Que es un temas más libres, ¿no? O sea, temas diversos, pero sin dejar de lado ese interés por ciertos temas que me gustan. Y luego Peruanos de Segunda Mano, que es ahí sobre todo tema social, ¿no? Que me gusta escribir mucho sobre lo que pasa a mi alrededor del país. O sea, como peruano seguro muchos dirán, no, es que tu literatura comprometida no significa que seas más peruano que yo. No, no tiene nada que ver con eso, sino porque me parece que para mí son temas pertinentes y que no pueden escapar. Y un escritor debe estar de cierta forma con los pies
eh, en el espacio, plantados en el espacio en el que está viviendo, ¿no? En la época. Ya tal vez en este momento no sea para muchos lo mejor, porque preferimos escribir temas que son totalmente ajenos a lo nuestro para evadir la realidad, pero mejor si en vez de evadirla nos enfrascamos en ella, ¿no? Entonces soy de ese tipo de escritor que apuesta por el realismo urbano mucho y le gustan los temas sociales, ¿no? Aunque también mezclados con un tanto de fantasía. Ujú. Bien. ¿Qué hay acerca de tu proceso creativo, Yero? Hace un rato conversábamos, mencionábamos que tú tienes bastante afición por el cine, por la música, ¿no? ¿De alguna manera influye en tu proceso creativo? Sí, siempre. La música es muy importante porque eh, muchos de mis primeros cuentos están inspirados en un grupo de rock, eso lo he contado varias veces. Arctic Monkeys es un grupo británico de rock. Entonces, y los temas que, a pesar de tener diferentes lenguas, ¿no? Y que la música y la literatura pueden ser dos formatos distintos, o sea, una pues, puede impulsar a la otra, ¿no? Es recíproco. Entonces, para los primeros cuentos en los que los protagonistas son chiquillos, que están, por ejemplo, descubriendo tal vez su sexualidad, la borrachera, la amistad, ¿no? El amor, son los mismos temas que toca este grupo en su primer álbum, ¿no? Entonces dije, esto es genial como una banda sonora, pero no como para decir voy a poner el nombre de la banda y la música, no, no, o sea, solo está ahí haciendo girar las ideas en la cabeza, entonces es un excelente complemento. Entonces a veces yo también digo, si alguien quiere encontrar inspiración, que escuche la música que le gusta, porque eso te va a ayudar un montón. Y ahí sí, y así siguió también con qué carajo es el amor y Perón de segunda mano. La música está muy presente en esos libros, a pesar de que no se menciona en ningún momento a los referentes musicales, ¿no? No es necesario. Mm, ¿Dónde sí pasa esto? En El Erizo, ujú. porque en El Erizo él directamente menciona un grupo de rock argentino llamado Los Gatos, ¿no? Que de los años 60, uno de los protagonistas de la historia, escucha mucho este grupo. Yo sentí que era, en este caso sí era pertinente poner el grupo tal cual e incluso agregar una playlist de canciones. Está ahí. Entonces, si alguien tal vez le interesa, puede buscar la canción, ¿no? Escanearla y escucharla. Porque cuando yo tenía 8 o 9 años escuché a Los Gatos de casualidad en la radio y me gustó mucho una canción llamada Viento, dile la lluvia. Entonces, de casualidad, pues, ¿no? O sea, sin saber que era el rock siquiera, ¿no? Entonces, ni la nostalgia, entonces como hilo en la nostalgia y el puerto, la historia, todo está como que relacionado. Me imagino que alguien puede leer el libro y luego sentir eso que yo también sentía, ¿no? A los 8 años, descubriendo un grupo de forma accidental, ¿no? Entonces, la música siempre es muy importante en cada uno de mis libros. Siento que debe haber ahí una banda sonora porque se complementa también con esta idea de lo cinematográfico, ¿no? De que actualmente muchos de los autores tienen una mirada cinematográfica respecto a sus obras, las construyen como si fueran pequeñas películas, ¿no? En su mente y luego cambian al papel. Pero eso no quiere decir que descuidamos también la formación literaria, la lectura tal cual. La literatura ya es suficiente, ¿no? Pero en esta época en la que vivimos podemos ver una película en TikTok, digamos, ¿no? En pequeños fragmentos de un minuto. Entonces el formato cinematográfico ha cambiado, pero también se está adaptando a las nuevas miradas. Entonces, para mí el cine y la literatura es muy importante. Me imagino cada proyecto ahora como un pequeño tráiler en mi cabeza que dice, va a haber esto, empieza así, esto va a suceder, intriga, ¿no? Próximamente. Entonces, a partir de eso ya estoy trabajando las ideas en mi cabeza porque no escribo en libretas, prefiero trabajar todo en mi cabeza. Entonces, como la mayor parte son imágenes, entonces las imágenes luego se tienen que convertir en palabras, ¿no? Y no solo en palabras, sino en parte de lo que consideramos literatura y palabras que construyan esto que llaman la doten de belleza literaria, pues, ¿no? La belleza de la palabra. Hay que ser un poco ahí como que cuidadoso, no saber dónde poner las palabras, ¿no? Cómo empezar y terminar una oración, las Ujú. comas, los puntos. Son varios procesos, pero sí puedes tener una o dos herramientas como la música y el cine
seguramente que puedes crear obras literarias con mucha más facilidad. ¿Sueles pulir mucho tus textos? ¿Sueles trabajar mucho con borradores? ¿O generalmente, como en este caso me comentabas, ¿no? Del erizo, que lo hiciste en 10 días, Ujú. ¿no es cierto? No, o sea, antes sí. Por ejemplo, cuando publiqué los primeros cuentos, era todo más rápido. O sea, es como que podía escribirte un cuento en 2 días, ¿no? Pues estaba con todo el entusiasmo, pues, ¿no? Y toda la juventud encima, entonces era para mí muy fácil, ¿no? Y al día siguiente ya entrabas y decías, un error, entonces lo corregías, bueno, y ya está. Pero con el tiempo te das cuenta de que la gente cambia, ¿no? Ya sé cómo es esto, y ahora tengo este otro libro que es reciente, entonces para mí es un poco, el proceso es distinto, ¿no? Aunque he vuelto a mis años de juventud a escribir El erizo en 10 días, ¿no? Porque 10 días es un reto para mí, fue Mm, un reto para mí. Entonces fue así como que no tengo tiempo, que voy a escribir capítulo 1, 2, esto va a ser así, así, así. Escribías el capítulo 1, lo leías y empezabas el 2, ¿no? Leías el 2, empezabas el 3. No hubo borradores. Esta fue la versión, la primera versión y la versión final, ¿no? mm. Entonces, con eso me di cuenta que todavía no estoy oxidado, todavía puedo hacer mucho, pues, ¿no? Con las manos. Pero lo que sí quiero es escribir una novela me toque temas que más pertinentes, de acuerdo a lo que ya te comentaba antes. Todo tiene que girar en torno hacia un mismo fin, ¿no? Entonces, como estaba comentando en una entrevista, ¿no? Preguntarte incluso por qué escribir un libro, ¿no? ¿Por qué tener el tiempo, la dedicación para terminar una obra y luego publicarla y presentarla en una feria como la Feria de Lima, la Feria del Libro de Lima, ¿no? O sea, todo eso es un proceso, yo no entiendo, yo tengo mis propias ideas, pero me gustaría saber qué piensa la gente, ¿no? De por qué querer escribir un libro en primer lugar, ¿no? Y Ujú. tal vez eso es lo que responda la pregunta máxima y ya los temas que toque el libro son accesorios, ¿no? Debe haber una revelación, imagino, en cada autor al pensar de que la literatura es publicar libros, pero no, o sea, si yo no escribiera, seguiría leyendo y sería feliz, esa sería mi comunión con la literatura, ¿no? Suficiente, tengo mis clásicos ahí, los puedo retomar una y otra vez y genial, ¿no? Pero no siento ahora que la literatura sea escribir un libro en 10 días, sino la literatura debe significar la alineación de muchos eh, puntos de vista, de muchas ideas, de muchas circunstancias, ¿no? Así que espero que mi próximo libro realmente nazca en un momento en el que deba nacer, pues, ¿no? Y no solo de un tirón. Claro, claro. Y en tu caso, ya que lo has mencionado, ¿cuál considerarías tú que son tus estímulos literarios? O estímulos para tu labor literaria, mejor En dicho. el sentido de que autores, de libros, Por porque ejemplo, ya un estímulo sería pues la música, el cine, ¿no? Eso me ujú, estimula, ¿no? Mucho, pero, o sea, yo tengo mis clásicos, o sea, mis autores de toda la vida que los retomo cada cierto tiempo. ujú, Pero si necesito un estímulo, el estímulo podría venir incluso de una noche, ¿no? O sea, conversando con alguien, ¿no? Podría surgir un tema para una historia o escuchando una canción. Escuché una vez una canción y dije, esta canción es muy buena, necesito escribir algo sobre esto, ¿no? Pero si hablamos de literatura, ahí teníamos, por ejemplo, a Ribeiro, que ha sobrevivido a pesar de los años a mis gustos. Yo siempre recomiendo a Ribeiro. tu referente de Sí, Ribeiro. sí, definitivamente, a Osvaldo Reynoso. Entonces, también tenemos ahí a la literatura gringa. Me gusta mucho la literatura estadounidense. Podría mencionar a Hemingway, a Carver, a Faulkner. Entonces, esos son mis referentes literarios. Entonces, cuando necesito un poco de inspiración, voy, leo un rato y ya me entra un poquito de ganas de escribir, ¿no? Ujú. ¿Y qué opinas acerca de la idea del compromiso, el compromiso con la literatura? ¿Cuál es tu compromiso con la literatura? Bueno, eso del compromiso con la literatura también es un concepto un poco mal visto, ¿no? Porque muchos dicen que eres un escritor comprometido con tu sociedad o comprometido con cierta causa, y eso tal vez puede demeritar para algunos que no seas una persona realmente o un autor realmente que tenga una perspectiva total de las cosas, ¿no? O sea, comprometido en el sentido de que me gusta escribir sobre temas sociales, tal vez temas que tengan cierto tinte político, ¿no? He escrito un cuento llamado Fiesta de Almas, en las que el protagonista es un chiquillo, Ujú. un muchacho ¿no? de 30 años que va a las protestas acá en Lima y desaparece, ¿no? Y para algunos podría ser como que
el típico cliché de la persona de provincia que viene a protestar a la capital y es desaparecida por las fuerzas del orden, ¿no? Más o menos así, pero el cuento tiene muchas lecturas porque lo escribo en un momento en el que realmente no puedo dejar de pensar en esto y al mismo tiempo sin dejar de pensar en otro aspecto del lugar donde vivo, que es Arequipa, respecto a esta tradición que se llama la fiesta de almas, es una tradición real allá. Entonces me gusta relacionar, pero más allá de eso me gusta crear, pensar que puedo crear mi propia mitología. Tengo un cuento llamado Perro Malpipa, de un chico que estudia Mm, literatura, que se convierte en un dios para sus compañeros. Entonces, si en vez de escribir la clásica historia de los tipos que se drogan después de ir a clases, ¿por qué no mejor crear mi propio dios de este pensamiento joven, ¿no? De esta formación de mentes tan frágiles que tienen que crear su propio dios porque comparten muchas debilidades, ¿no? Muchas carencias, como el hecho de que no tienen una figura paterna, ¿no? ujú. Entonces, eso para mí es una excusa suficiente para poder crear mis propias mitologías, como te decía, ¿no? Entonces, siempre estoy pensando de que si puedo escribir sobre X tema, digamos, la pobreza, ¿por qué no hacer tal vez que esa persona eh, pobre no gane una riqueza material, sino más bien una riqueza que va más allá de lo material, de lo físico, incluso de lo espiritual? O sea, creo que necesitamos crear nuestras propias mitologías, como decía. Quiero que mis próximos libros conviertan a los ciudadanos de pie en entes que pueden existir en todas partes, ¿no? Que están por encima de todo, a través de la ficción, obviamente, ¿no? Entonces, si en falsos cuentos se narran historias del día a día de gente que vive en los márgenes, marginados, tal vez en Perú en la Segunda Mano se espera un poco el hecho de que eso puede ir hacia otro lado, ¿no? Queda la expectativa de que podemos llegar llegar a un estado donde todo lo terrenal ha pasado, ¿no? Y que tal vez eso pueda crear un cambio colectivo dentro de la ficción. No me refiero mucho acá a la realidad misma, porque si bien podemos decir que la literatura forja hombres, pero no, tal vez no cambia el mundo, pues, ¿no? Todavía te da herramientas, pero que eso de que voy a cambiar el mundo con un libro está un poco tranca. Lo que puedo hacer es cambiar un poco las ideas de la gente, pero y Mm. eso. Bien. Hierro, ya en Arequipa radicas buen tiempo, ¿no? Cerca de 15 años me comentabas. Sí. Allá en Arequipa, ¿cómo es digamos, la vida literaria, ¿no? Hay grupos de literatura que se juntan a conversar, a dialogar sobre... Ah, bueno, hay de todo. Hay clubes de lectura, de poesía, una red de escritores, hay presentaciones, hay de todo. Pero yo no formo parte de nada. Soy miembro de la red de escritores de Arequipa, pero así de que tú me veas en conversatorios, eventos, no voy. Mis eventos son con mis amigos, ¿no? O sea, con mis amigos que sí estudian literatura, pero somos más que esos amigos, ¿no? Ujú. Entonces, no suelo estar en eventos. Debería, porque así puedo generar tal vez más contactos, ¿no? Y lo voy a hacer, pero por ahora no. La movida literaria sí, por otro lado sí, es muy amplia, hay mucha gente que cree en la literatura, en las artes. En Arequipa vas a encontrar un, eh, un gusto muy fuerte por las artes escénicas, por la literatura, por la música, por las artes plásticas. Entonces sí, por eso mucha gente del sur se congrega en Arequipa porque puede encontrar de todo un poco. Entonces en ese aspecto Arequipa me parece que después de Lima, el que mejor está establecido en cuanto a las expresiones artísticas, literarias. Es un buen lugar para los que quieran forjarse una carrera, tal vez, ¿no? Ujú. Yero, en la mayoría de tus libros, bueno, la gente coincide en que son parte de la literatura juvenil, Ujú. ¿no? Por ciertos tópicos que se pueden encontrar recurrentemente, ¿no? La adolescencia, el primer amor, ¿no? Ciertos inicios en la vida, ¿no? De cada persona.
¿Tú qué opinas de esto, no? De estos etiquetas que ponen, ¿no? Literatura juvenil. ¿Tú consideras que es para un público específico? Bueno, es que lo que pasa es que si bien los personajes son niños y adolescentes, los temas no tanto, ¿no? Aunque yo y mucha gente promueve que se lean en colegios, por ejemplo. Y para mí está bien, ¿ya? Pero podríamos decir que no es como que literatura infantil juvenil tal cual, ¿no? Porque hay unas cosas que todavía tal vez no sean del agrado de los padres, ¿no? Pero Mm, es como pensar en los protagonistas de Los Gallinas sin plumas. Son dos niños, pero los temas que pasan allí son totalmente ajenos a lo que podrías encontrar en un libro infantil, ¿no? o los No por- inocentes, ¿no? claro, no porque sean niños o jóvenes significa que la vida es color de rosa, ¿no? Porque ahora la literatura se ve en categorías, ¿no? Por ejemplo, la literatura infantil y juvenil tiene un público, tiene temas, ¿no? Yo quería escribir en El Erizo, que es para jóvenes, tal vez tocar otros tipos de temas o meter algunas palabras, y decía, pero puta, perdón, acá voy a perder un público, ¿no? Y me he suavizado demasiado acá en El Erizo, o sea, lo he hecho un poco más suave, intentando no poner tal vez palabras que sean más complejas ni malsonantes, ¿no? O sea, es como que este libro quiero que lo lea todo el mundo. Y es así. Pero cuando escribí Falsos Cuentos, no, o sea, yo lo he escrito para que cualquier persona lo pueda leer, tanto de 8 años como de 60. Entonces, la literatura en ese aspecto no tiene edad. La buena literatura. No digo que la mía sea buena, pero o sea, yo pienso que la literatura como tal no debe tener una restricción de edad. Quien esté listo para leer Los Inocentes a los 10 años que lo haga, ¿no? Y quien esté listo para leer los peruanos de segunda mano a los 15 también, y lo han hecho, los chicos me dicen que se quedan fascinados, intrigados por las cosas que se plantean, ¿no? Porque una vez más, entramos con personajes jóvenes, pero ¿qué debería ser para escribir literatura que no sea considerada infantil juvenil? Escribir sobre hombres mayores y mujeres adultas, ¿no? Que viven el estrés de sus vidas divorciadas, cosas por el estilo. O sea, quiero hacer eso, esos son mis próximos temas de mis próximos libros, cuentos, digo. Entonces, pero la voz, el estilo se va a mantener, ¿no? Y creo que eso está bien, ha sido reforzado por el hecho de que yo gané el premio en categoría infantil juvenil, Ujú. ¿no? Entonces, a partir de eso es que dicen que soy escritor de literatura infantil juvenil, pero en realidad no fue así. Todo se dio de acuerdo al concurso y ya pues tuve que acomodarme, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tengo dos libros, uno de literatura infantil llamado Historia de un zorro, que se publicó por Edelvives en 2022, Ujú. y este reciente El Erizo, que se publicó por Planeta. Esos son literatura infantil y juvenil tal cual. ¿Quieres que tu hijo lea un libro de literatura infantil? Lee Historia de un zorro. Animalitos, ¿no? Mm. Y si quieres juvenil, lee El Erizo. Interesante. Y bueno, ya que has mencionado los premios, ¿qué opinión tienes de los premios, los reconocimientos? De alguna forma, hace un rato conversábamos, ¿no? Que no siempre el primer lugar es el que termina siendo El que pasa la historia, el que ¿no? pasa la historia, ¿no? Sino el segundo, el tercero, ¿no? En tu caso, bueno, que has sido muy, muy reconocido y has sido jurado también, ¿no? Has tenido una experiencia Sí. como jurado. Claro, o sea, los concursos a veces parecen diseñados para un ganador, ¿no? Por las bases o las formas en las que se están dirigidos hacia la convocatoria en general. Y supongo que a raíz de eso los mismos jurados tienen que respetar, pues, ¿no? ¿Cómo les dicen? Eh, las cláusulas para poder calificar qué cuánto debe tener esto, esto y esto, ¿no? Y dar un puntaje. Entonces, cuando yo he sido jurado también he visto que por más que tú quieres que gane un libro que te guste o un trabajo que te guste, no siempre es así. Y cuando le das el premio a alguien, sientes que a lo mejor los otros también se lo merecen, ¿no? En igual medida. Y es un poco triste porque tal vez esa persona está esperando ganar para decir, esta es la señal que necesito para seguir con mi carrera, ¿no? O para despegar mi consolidación o cosas por el estilo. Entonces, los concursos siempre van a ser como una especie de zona en la nebulosa donde nadie debería saber qué pasa. Porque si de repente te encuentras con el jurado de un concurso en el que tú participaste y dices, no, pero tú debiste ganar y no ganaste, ¿cómo te sentirías? Bueno, sería realmente algo Frustrante, ¿no? claro, sería algo jodido, pues, ¿no? Felizmente a mí me pasó lo contrario, me dicen, yo le hice leer a los demás jurados tu libro y les gustó y ganaste. Se siente genial, porque me ha pasado un par de veces que no siempre que gano un concurso, no quiero decir que esté ganando todo el tiempo,
me dicen, Yero, has ganado, pero me lo dicen antes, ¿no? De que se... Es el veredicto. Porque ya los curas ya hicieron la resolución, todo, pero no se pueden guardar la emoción de decirle al ganador, has ganado. Entonces es genial porque dices, pero yo estaba esperando la fecha tal para que me lo digan recién, ¿no? No, pero ya debes saber, entonces es como que, uff, ¿no? Te quita un peso encima y te sientes, wow, ¿no? Ganar es genial, pero como te digo, no siempre se puede ganar y no siempre va a ganar el mejor. Entonces a los chicos jóvenes que nos están viendo y participan y quieren ganar, no se preocupen si no ganan, o sea, van a venir más oportunidades y aún así no ganan, no tiene que demostrarle nada a nadie, la plata de los premios se va. El mismo premio va a pasar de moda y tú lo único que tienes que procurar es que tu carrera se mantenga, o sea, a flote y eso va a depender enteramente de ti y no del premio. Mm, bien, bien, bien. Bien, Yero. Bueno, actualmente tenemos esta novela juvenil, El Erizo, ¿no? ¿Nos podrías comentar brevemente, ¿no? Digamos, desde tu primer libro de cuentos, Taca Taca, ¿no es cierto? Hasta el último que has publicado hoy en día, digamos, ¿qué balance podrías hacer tú? De tu primera experiencia en publicar tu primer libro al último que has hecho hasta el día de hoy. Bueno, el primer libro fue algo que nació con mucha, ¿cómo decirlo? O sea, había muchas ganas de mi parte, porque tenía 23 años y escribía pues como un loco, o sea, llegaba a casa y me quedaba escribir hasta de madrugada, porque realmente estaba deseoso de que pudiera concretar un proyecto después de que ya dijeron, aceptar el hecho de que ya vamos a publicar, pero vamos a hacerlo a mi manera. Entonces yo estaba a cargo de todo, o sea, del libro, de la portada, de las ilustraciones de la portada, o sea, prácticamente puedo darme, modestia aparte, decir que todo eso corrió a mi cuenta, ¿no? El erizo también bebe mucho de mí, porque incluso esta portada tiene es un boceto que yo hice, ¿verdad? Entonces siempre me gusta involucrarme mucho con los proyectos, porque siento que si dejo que el manuscrito simplemente sea impreso, no lo va a hacer justicia a lo que quiere expresar tal vez en las imágenes, ¿no? Con las Ujú. portadas, ¿no? Aquí Ribeiro, acá este payasito trágico, el corazón, de qué carajo es el amor. No, todo tiene un concepto, todo tiene algo que quiero mostrar no solo en las palabras, sino también en el aspecto de la línea gráfica, ¿no? El aspecto visual es muy importante. Entonces, desde el primer libro, Taca Taca, que no es este, sino el otro, que está ya descatalogado, Ujú. el hecho es que ha pasado tanto tiempo que ahora me toma un poco más de tiempo escribir. O sea, no es como que escribo hoy día 2 horas y a lo mejor no puedo avanzar tanto como quisiera, ¿no? Porque también las mismas prisas del tiempo, el estrés, el trabajo, los compromisos, ¿no? Pero aún así, son excusas. Porque si uno quiere, lo puede hacer. Y yo he escrito este libro en 10 días, aún con mi chamba y aún contra todo pronóstico. Entonces, sí se puede encontrar ese tiempo que no hay, ¿no? Sí hay. Pero sí me gustaría escribir una novela tal cual, o sea, no decir novela juvenil, sino novela, que que toque los temas que me interesan y que sea escrita a su ritmo, o sea, no necesariamente que salga en 1, 2, 3 meses. Quiero escribir una novela tranquilo, que pueda ser considerada, tal vez no parte de eso, de lo que consideran la crítica, ¿no? Lo que le gusta la crítica literaria peruana, sino que esté ahí, que sea tal vez la novela que por los que algunos me recuerden, ¿no? Unos me van a recordar por mis cuentos, otros me van a recordar tal vez por El Erizo, pero lo que yo quiero hacer a futuro es escribir una novela, un cuento, un libro de cuentos más y tal vez de ahí a callar. Entiendo. Guardar silencio. Sí, creo que es pertinente guardar silencio. No se trata también de escribir todo el tiempo. Y ver qué pasa, ¿no? Quizás después de ese tiempo en silencio retome con poesía, ¿no? Me convierta en lo Mm. que juré destruir. Pero, pero ya, así por ahora, así está el ritmo. Pero con la poesía, ¿cómo es tu relación? ¿Es una amor y No, sí, odio? sí, la poesía es también parte de mi formación, porque en la escuela también he recibido cursos de poesía, taller de poesía, Ujú. pero supongo que yo me imagino a un escritor de narrativa como un camionero, pues, ¿no? Entonces, todo terreno, entonces va por donde va, pero el poeta realmente se queda en el autoservicio a observar, pues, ¿no? Entonces, esa precisión.
Hay un meme, ¿no? Ahorita lo de los Juegos Olímpicos, del turco que dispara. Ah, ¡Pum! ya. Ese para mí es el narrador. Y la La coreana. coreana es la poeta, porque está calibrando cada una de sus palabras para achontar el verso correcto. Entonces, y como te digo, si yo escribía como un salvaje de joven narrativa, o sea, la poesía tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Tendría que ser un verso a la semana o algo así. Puta, llegando casi a los haikus, ¿no? Lo que estábamos comentando hace rato. Pero acá intentas, me parece, ¿no? Sí, pero sí es como es un poema en bruto. O sea, ¿qué carajo es el amor? Es un poema. Un Claro. poema en bruto, porque, y en prosa, como le dicen, ¿no? Versos en prosa, ¿ya? Que cuenta una historia en sí. Es una Ujú. historia. Sí, pues. Pero más adelante sí, te animarías a escribir poesía, digamos, Sí, un bueno, relato ya de cuando esté en más. los últimos años de mi vida, un poemario. ¿Sí? Yero, ¿tú crees que la literatura debe cumplir un papel subversivo o meramente debe entretener al lector? Pucha, subversiva en cuanto Sacudirlo de su a sacudir tu adormecimiento. cabeza, a Ujú. pensar en que la literatura no es solo entretenimiento, sí, porque la literatura es hecho para pues, de una forma crear un tipo de respuesta que primero va a nivel íntimo. O sea, yo como lector tengo mis discusiones con mis libros, con mis lecturas. Ujú. Yo dialogo con ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la literatura deja de ser íntima y se vuelve, comparte ciertos espacios, ¿no? Comunales? Entonces la literatura deja de ser solo literatura y tal vez se convierte en dinamita. Entonces eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Hemos visto que la literatura ha sido mal interpretada a lo largo de la historia, pero la literatura también puede ser un, un eje de cambio. Entonces considero que la literatura como entretenimiento ya hemos visto que está en todas partes. La feria del libro es eso, entretenimiento, literatura de entretenimiento en su mayor medida, ¿no? Casi todo. Pero también hay literatura valiosa, que si no te transforma mentes, si no saca a la gente a la calle, al menos puede cambiar el espíritu, pues, ¿no? El sentir popular, ¿no? Entonces, no espero que grandes personas, no espero que las personas, digo, tomen la literatura como un arma, tal cual, ¿no? Como que salen mostrando el meme, ¿no? Que disparan libros, ¿no? Sino Ujú. que la gente tome los libros como una forma de entenderse a sí mismo, ¿no? El cambio, como te comentaba hace un rato, empieza en uno mismo, ¿no? ¿No? podemos cambiar el país, pero puta, sí podemos cambiar nuestra cuadra, ¿no? Claro. Esos cambios son menores, dirás, es ridículo, pero no esperes que los que estén en el poder lo hagan por ti, pues, ¿no? Tienes que empezar tú. Ujú. Y en tu caso, por ejemplo, ¿con qué objetivo tú escribes? Pucha, lo primero que fue es diversión, me gustaba mucho y era divertido, o sea, genial, ¿no? Poder escribir una historia, porque es como que eh, más empírico, ¿ya? O sea, leí un libro y me gustaba tanto que decía, ya entiendo cómo lo hace, ¿no? O sea, ya sé cómo hacerlo. Técnica. Claro, entonces no había necesidad de ir de buscar estructuras, no, que un cuento de los personajes, que los espacios del tiempo, ¿no? Nada de eso. Lo he llevado, pero realmente a la hora de la hora yo siempre trabajo de una forma muy, ¿cómo le dicen? Eh, como, bueno, o sea, me gusta hacerlo todo de forma natural, sí que haya un proceso muy grande detrás, ¿no? Fluye. Claro, simplemente fluye y entonces en ese sentido decía, esto es divertido, mira, ya tengo un cuento que me recuerda a un cuento de Ribeiro. Oh, ya lo logré, ¿no? Pero luego viene otro y otro y otro, y luego la trama se complica, y luego el texto también es más ancho, más extenso, digo. Entonces, y los temas, y luego ya llegamos, por ejemplo, al Erizo, que si bien no rescata lo mejor de lo que he escrito en los primeros años, es un reto, porque me obliga a escribir de cierta forma, para cierto público, en cierto tiempo, con cierta cantidad de páginas. Esto es lo más largo que he escrito hasta ahora. Entonces, es un reto que se ha cumplido y que tiene su propio objetivo, que en este caso ha sido llegar a los jóvenes. Quería escribir una novela así para jóvenes, que sea corta, fácil de digerir y que Ujú. les diera mensajes universales, pero al mismo tiempo que les proporcionara mi visión sobre la literatura, las cosas y lo que es la vida, pues, ¿no? Ujú. Entonces, en ese aspecto me gusta que la literatura, mi narrativa, retrate espacios olvidados.
uno de los objetivos era posicionar a Moquegua, Hilo, en el ojo de la literatura nacional, y creo que se ha logrado. Y luego tal vez desafiar un poco los parámetros de la literatura arequipeña, ¿no? Tiene siempre esos aspectos clásicos, toca tal vez temas muy comunes, ¿no? Muy universales, y proponer algo diferente con lo que decía de las mitologías y eso, populares, urbanas. ¿Ya? Y ahora El Erizo, que es un libro, como te decía, para jóvenes, y la novela que quiero escribir algún día, que debe ser también un desafío, pues, ¿no? No debe ser tan fácil, debe ser algo que realmente requiera toda mi atención, mi esfuerzo y esas ideas que todavía estoy guardando en mi cabeza. Ujú. Entonces, ¿tú consideras que es importante pensar en el lector para escribir un libro? Eh, bueno, antes no lo pensaba, ¿no? Pero ahora sí. Siempre debemos tener al lector en la cabeza, porque yo no escribo ya para mí, yo escribo para otros. Cuando me dijeron, Edel Vives escribe un libro para niños, automáticamente mi cabeza se moduló para escribir un libro infantil, pues, ¿no? Y pensando en quién podría leer este libro, pues, ¿no? Ujú. El Erizo también es un concurso que tiene una convocatoria. Cuando tú escribes para un concurso tienes que pensar en que estás escribiendo para un jurado. Si quieres ganar, pues, ¿no? Si quieres perder, envía tu mejor cuento, no vas a ganar. Entonces, para mí era muy importante que pudiera respetar las bases, los lineamientos, ¿no? Del concurso para ganar. Y eso es lo que he hecho. Cuando escribo ¿Qué carajo es el amor? Pienso en decirle a la gente, sí, voy a escribir un libro que la gente diga ¿qué carajo es el amor? Y automáticamente quiera comprarlo. Y eso es lo que ha pasado. Esto es un pequeño bestseller. La gente no se puede resistir a comprarlo, ¿no? O siquiera abrirlo, porque ¿qué carajo es el amor? ¿No? El título ya... Claro, o sea, le gusta. La gente siempre está ahí de chismosa o queriendo buscarle respuestas a cosas que no tienen respuesta, ¿no? Y entonces, es así. Y entonces, pero tal vez cuando escribí un libro que no fuera tanto para un público, aunque sí lo fue, pero es de segunda mano, porque Ah, ya. tiene temas que a partir de la segunda mitad que me interesan, estilo, voz, ya, tal vez a no todo el mundo le va a gustar, pero porque yo sé que hay mucha gente que le encanta Takataka, los Ujú. cuentos son muy fáciles de digerir. También lo he escrito pensando que la gente debería leerlo al toque. Te mentiría si diría que lo escribí pensando que la gente no le importa y solo me importa a mí. No, pues yo he escrito aquí pensando en que si toco estos temas y hablo de estas cosas y meto estas referencias, la gente le va a gustar, lo va a entender y lo va a acabar. Y eso ha pasado. Y acá también hay Mm. eso, pero en un nivel un poco más complejo, ¿ya? Porque me gusta escribir mi propia jerga, meter la segunda persona en la voz literaria, narrativa, Ujú. tocar temas un poco amarillistas, truculentos que le dicen, y crear la mitología, ¿no? Entonces, a la gente le gusta, pero ya no tanto como a este. Pero sin embargo, este sigue siendo mi libro favorito. Entonces, Ah, porque significa para mí un desafío, ¿ya? Significa algo. Hay una segunda edición que es con el payasito en un ah, fondo sí. blanco, Ujú. más actualizada. Entonces, sigue siendo mi proyecto más ambicioso, digamos, porque me permitió hacer lo que yo quisiera. Aquí está escribiendo para un público, aquí está escribiendo para mí. Ah, ok. Ujú. Y en cuanto a ¿qué carajo es el amor? Es como un intermedio entre los dos. ¿Ya? Es Ujú. como que ya gané el premio de literatura, ¿qué puedo hacer? Ya, bueno, voy a escribir lo que Claro, quiera. un respiro ahí. Tenía ahí unos cuentos que no quería votar, entonces dije, los voy a reunir acá, les voy a poner la temática del amor, les meto unos poemas más y ya tenemos un libro, ¿no? Y con lo que le digo, tal cual, le he dicho siempre, con la intención de que esto sea un libro de ventas, ¿no? Para vender automáticamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo siempre estoy pensando en el lector, pues, ¿no? ¿Y tú crees que aquí respondes a la pregunta del título? ¿Qué carajo es el amor? No, son aproximaciones, formas de ver tal vez los tipos de amor, el desamor, ¿no? Ujú. También era chiquillo cuando escribí ese libro, tenía 26 años. Era chiquillo, ¿no? Pero es que la gente aún me considera muy joven, ¿no? Y en el ambiente literario, 26 años es pichón, pues, ¿no? Sí, pues. Entonces, sí, pues, es un libro entretenido, toca temas interesantes y si alguien quiere leer alguna vez, lo recomiendo, es una buena forma. Son temas que... lo genial es que los tres libros son diferentes Ujú. y eso es lo que me gusta. Muy bien, Yero. Y bueno, hablando ya un poco más en general, ¿tienes algún tipo de red o contacto con otros escritores de tu generación? Bueno, siempre tenemos que ser todos colegas, ¿no? En Arequipa hay escritores de narrativa, poesía. Ujú. eh,
puta, ahorita actualmente el último que ha sacado un libro es un amigo periodista, Jorge Malpartía Taguchi, que ha sacado un libro llamado contra toda autoridad, excepto, así se llama el libro, ¿ya? Y luego también está ahí, de los que conozco, Sarko Medina, Narguipa, Orlando Maceira. ¿Quién más está? Por mencionar algunos, pues, ¿no? Ujú. En Moqueva también hay narradores, Gustavo Pino, Giovanni Berletti. Y acá en Lima también tengo, supongo, colegas que también que comparten mi generación. Está también Tadeo Palacios. ¿Quién más está? Eh, Perdón. Sí, tengo sus nombres, pero... O sea, lo que compartimos es que ellos, eh, eh, tal vez no somos del mismo espacio, ¿no? Ujú. Pero hacemos literatura y supongo que esa literatura en unos años, como también en unas décadas, va a ser metida todos en un saco, ¿no? Ujú. Y ya va a entrar dentro de los estudios literarios. ¿Quién podría ser? Mencionar, pues, escritores como... Todos son de la onda del realismo urbano. Me parece que sí, ¿ya? Me parece que sí, porque Tadeo también le gusta mucho esto de la temática social, pues, ¿no? Ujú. Eh, Incluso a mí me ponen dentro del mismo margen con Katia Adawi, ¿no? Ujú. Pero hablando ahí dentro de lo que es ahora, podría decir que hay muchos escritores de nuestra generación que tienen las mismas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí está Emanuel Grau, ¿no? También podría mencionar a María José Caro, Mm. Ujú. eh, a Giacomo Roncagliolo, ¿no? Eh, por mencionar algunos que, como te digo, somos más o menos en esa generación y también porque nos seguimos en redes sociales, entonces sabemos lo que hacemos, ¿no? JJ Maldonado. Entonces, sí, entonces ahí tengo dos generaciones, pues, ¿no? Bueno, la generación de las regiones y la generación que está acá en Lima, pues, ¿no? Ujú. Y Como hablando, dos promociones, ¿no? claro, dos promociones. Eh, Actualmente tú te animarías a recomendar algunos escritores que tú hayas leído recientemente, Todos ellos. a todos los que has Sí, sí, sí. mencionado. A todos los del sur y acá los del norte, pues, ¿no? Ujú. Eh, y contemporáneos, ¿no? Entonces, eso, eso, creo que sí. Ujú. Para Ok, entender sobre todo un panorama de la producción narrativa aquí todos son narradores, de la claro. producción narrativa aquí en el Perú. Ujú. ¿Y tú qué opinas de la, bueno, denominada literatura regional? ¿Tú te consideras un autor regional? Bueno, de toda la vida me han dicho que soy de la región, es también la verdad, pues, ¿no? Vengo de la región, vengo de Lima, digo, de Hilo, he saltado a Arequipa, ahora he saltado, de vez en cuando salto a Lima, ¿no? Pero no puedo negar, yo vengo de la región, de las regiones en el sur y trabajo con editoriales independientes, ahora también con Planeta, pero eso no cambia nada, o sea, yo sigo escribiendo las ideas que yo quiero, las cosas que yo quiero y lo importante es que no traicionarse a uno mismo como autor, pues, ¿no? Eso, Claro, el día que yo escriba algo como que, no sé, que vaya completamente con quién soy, ahí sí deberían pensar que me perdieron, ¿no? Pero no, todavía no ha pasado. ujú. ¿Vas a seguir con Aleteya aún próximamente o Bueno, ya? el TEA todavía tiene los derechos por unos años más de todos estos libros y el próximo año se cumplen 10 años de la salida de Takataka. Ujú. Entonces creo que va a salir una versión conmemorativa por los 10 años. Conmemorativa. Ujú. O sea, vas a reunir todos los... Todos los cuentos de falsos cuentos, Ujú. son como 30 por ahí, que tienen lugar en hilo. Entonces, los que quieran esa edición con Chisito, Takataka, Air Max, que son los tres tomos que componen falsos cuentos, van a tener que comprar ese libro. Creo que va a valer la pena. Chisito creo que está inhallable actualmente, ¿no? Sí, pero vamos a rescatarlo para que... No, me encanta porque, o sea, muchos dicen, pero esos títulos, es que yo no puedo escribir títulos así poéticos, rimbombantes, que digan algo que no quiero decir. O sea, chisito, chisito. Taca, 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 taca. El erizo, el erizo. Claro. Pero esa es solo la parte superficial, pues, ¿no? Cuando se lee, ya vas a encontrar el sentido, la segunda lectura, la profundidad, las interpretaciones. Eso no importa. Yo creo que me gustan mucho los títulos que le ponen los gringos a sus libros, porque igual suelen poner una palabra, el nombre de una calle, el nombre de una persona, un objeto,
y ya está. No tienen títulos realmente demasiado poéticos, ¿no? Líricos, ¿no? Ujú. De lo que se viene ahora después del Berizo es la recopilación de los cuentos en un solo tomo, en un solo volumen. Sí, por ahora eso y bueno, a ver si publico algo más, ¿no? O escribo algo más para publicar, ¿no? O participo en un concurso, sí. Una novela, tal vez, como me Sí, la comentabas. novela que dije que quiero escribir, pero todavía va a demorar. Ujú, Y tal vez participar en otro concurso, ¿no? Si se da la oportunidad. ujú. Bien, Yero, una última pregunta. Ujú. ¿Arguedas o Vargas Llosa? Arguedas. Muy bien. Eh, Palabras finales de Yero, ¿no? Profe? Bueno, gracias Fidel, gracias por invitarme al programa, gracias también a toda la gente que hace posible este espacio, a su grupo de estudios de la Universidad de San Marcos y que no sea la última oportunidad, ¿no? Ujú, Ya nos volveremos a encontrar. ujú. Muchas gracias, Yero. Gracias a ti. Bien, ha sido una vez más el programa La Palabra de los Cóndores con el escritor Yero Chuquicaña. Esperamos volver a verlos en una próxima entrevista y bueno, gracias por su atención.